la semana para que no se cruce con nadie. Por favor, Alondra, podemos empezar con la exposición. Encefálico. Como una breve introducción, podemos decir que la enfermedad traumática grave constituye pues una pandemia mundial y de una de las principales causas de muerte y discapacidad, sobre todo en la población joven y activa. El servicio de emergencias es uno de los principales sitios hospitalarios en recibir a estos pacientes, pues donde el tiempo de atención y los objetivos de manejo van a cobrar lo que es un sumo interés. Por lo tanto, pues es muy importante revisar este tema con la finalidad de en algún momento poder abordarlo bien. Bueno, ¿qué es el trauma cráneoencefálico? Podemos definirlo al trauma cráneoencefálico como una alteración en la función cerebral u otra evidencia de enfermedad causada por una fuerza externa, la cual puede consistir en un impacto directo sobre el cráneo, también por aceleraciones o desaceleraciones rápidas, qué sé yo, por una penetración de algún objeto, como suele ver casos de arma de fuego, y al menos van a presentar estos pacientes lo que es alteración de la conciencia, cambios neurológicos o neurofisiológicos e inclusive podríamos encontrar ya lo que es un diagnóstico de fractura craneal o también lesiones intracraneales y la ocurrencia de la muerte ya como un resultado final. Entonces, como un breve resumen, podríamos decir entonces que es una lesión directa de estructuras craneales encefálicas o meningias que se presenta como consecuencia del efecto mecánico provocado por un agente físico externo que puede originar un deterioro funcional del contenido craneal. Ya, referente a lo que es la epidemiología, podemos decir que está entre los tipos más comunes de trauma que se atiende en los departamentos de urgencias. Muchos pacientes con trauma cráneoencefálico severo mueren antes de llegar al hospital y por lo menos nos mencionaba la bibliografía que en un 90% de las muertes prehospitalarias relacionadas con un trauma involucran a lo que es el trauma cráneoencefálico. Además, podemos decir de que el 75% de los pacientes que presentan un trauma cráneoencefálico y que reciben atención médica pueden ser clasificados como lesiones leves. En un 15% nos hablaba como moderadas y en un 10% como graves. Datos recientes, pues en los Estados Unidos se estima que alrededor de 1.700.000 lesiones son causadas por trauma, o sea, por un evento traumático. Y los sobrevivientes de esta trauma cráneoencefálico frecuentemente van a quedar en sí, pues, con secuelas y van a tener lo que es un daño a largo plazo. Ya, dentro de lo que son las causas, entre la A la epidemiología, no sé si me están escuchando, ¿me escuchan todos? Perfecto. En cuanto a la epidemiología, nos habla de literaturas, qué sé yo, de los Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, y en realidad es muy pobre el estudio que se ha hecho aquí en el Ecuador. Sin embargo, de la mayoría de pacientes con trauma cráneoencefálico, el 67% es debido a accidentes automovilísticos. Pero como no tenemos cifras en el Ecuador y como sabemos la sociedad actual en la que ahora vivimos de violencia, yo creo que estas incidencias están cambiando. Tanto es así que el trauma por arma directa, por arma de fuego, por arma blanca está aumentando. No tenemos valores reales en nuestro país. La mayoría dentro de los accidentes automovilísticos sigue siendo en el Ecuador por motocicletas y el no uso del casco de seguridad. Tal vez ahí quería hacer este pequeño paréntesis porque como ustedes se darán cuenta en la emergencia, la mayoría de pacientes vienen por accidente de moto y sin la utilización del casco. De ahí la importancia del trauma craneoencefálico. Siga hablando. Quiero hacer una consulta ahí. Adelante, Juanito. Ya, creo que estoy un poco en desacuerdo con un valor que dio Alondra. No considero que más del 90% de los pacientes que llegan a las salas de urgencias fallezcan.
pienso que ahí hay una situación que hay que tomar solo en cuenta en que debe ser en los accidentes, en los traumas cráneoencefálicos graves, pienso yo, ¿no? Porque no la mayoría de los leves mueren. Claro, no sé si nos puede decir la bibliografía, Alondra, o hubo un malentendido. No, a ver, Doc, yo lo que hice hincapié es de que en un 90% de las muertes son debidas, o sea, son prehospitalarias, ¿no? No he dicho de que son el 90% de personas que ya son atendidas en emergencias, sino son personas que aún no han llegado a recibir una atención. Y eso saqué de la TLS. Muy bien, gracias. Esto está aclarado. Continúe, por favor. Ya. Entonces, como estaba hablando acerca de las causas, mencionamos los accidentes de tránsito, caídas, lesiones por arma de fuego, por accidentes laborales y por lesiones de eventos deportivos. Dentro de lo que es la anatomía, debemos preguntarnos cuáles son las características especiales de la anatomía y de la fisiología cerebral y que estas pues van a afectar los patrones de una lesión cerebral. Entonces, una revisión de la anatomía cerebral va a incluir lo que es el cuero cabelludo, cráneo, meninges, encéfalo, sistema ventricular y compartimentos intracraneales. Referente a lo que es el cuero cabelludo, podemos decir que pues, debido a la rica irrigación del cuero cabelludo, las hemorragias originadas en él pueden producir pérdidas importantes de sangre, produciendo así lo que es un shock hemorrágico e inclusive la muerte. Referente a lo que es el cráneo, sabemos de que la base del cráneo es irregular y por ello puede contribuir al daño que se produce cuando el cerebro se mueve dentro del cráneo, durante obviamente los movimientos de aceleración. La fosa pues anterior alberga lo que son los lóbulos frontales, la fosa media, los lóbulos temporales, y la fosa posterior va a albergar lo que es el tronco cerebral bajo y el cerebelo. Otra parte importante de la anatomía pues son las meninges, ya que estas cubren el cerebro y van a constar de 3 capas, como es la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es una membrana dura y fibrosa que se adhiere firmemente a la superficie interna del cráneo. En sitios específicos, esta dura madre se va a dividir en 2 hojas, como es la parietal y la visceral. El seno sagital superior de la línea media va a drenar hacia los senos transversos y sigmoides, los que suelen ser mayores en lo del lado derecho. Las arterias meningias se encuentran entre la dura madre y la superficie interna del cráneo, es decir, entre el espacio epidural. Entonces, por ende, las fracturas que atraviesan a lo que son las arterias pueden lacerarlas y por ende producir lo que es un hematoma epidural o extradural. Y algo importante, pues que aquí el vaso meningio que se lesiona más comúnmente va a ser la arteria meningia media, que va a estar localizada en la fosa temporal. Debajo de la dura madre está la segunda capa meningia, que va a ser la aracnoides. Debido a que la dura madre no va a estar unida a la aracnoidea subyacente, va a existir lo que es un espacio potencial, que va a ser el espacio subdural, en el cual pueden ocurrir algunas hemorragias. En un trauma cráneoencefálico, las venas que van desde la superficie del cerebro hacia el seno sagital superior pueden desgarrarse, provocando así la formación de un hematoma subdural. Y por último, la tercera capa, que es la pía madre, esta está firmemente adherida a la superficie cerebral. Aquí el líquido cefalorraquídeo llena el espacio entre la aracnoides y la pía madre, es decir, el espacio subaracnoide, amortiguando el cerebro y la médula espinal. Aquí la hemorragia en este espacio
está lleno de lo que es líquido. Entonces aquí, por ende, o con frecuencia, va a ocurrir lo que son contusiones cerebrales o inclusive lesiones de vasos mayores de la base del cráneo. Ya. El encéfalo. Un ratito. Compañeros, entonces lo que acabó de exponer Alondra es importantísimo cuando ustedes ven los hematomas intracraneales en una tomografía, considerar las situaciones económicas que les ha dicho Alondra. Entre el hueso se encuentra debajo inmediatamente la dura madre. Es un espacio virtual. La lesión de los vasos meningios medios provoca el famoso hematoma epidural, que es una urgencia neuroquirúrgica, que puede comprimir el cerebro, puede provocar herniación encefálica, necesita una resolución quirúrgica urgente. El espacio debajo de la dura madre, entre la dura madre y la aracnoides, por lesión de las venas puente, que ya como acabó de explicar Alondra, es el famoso hematoma subdural. El hematoma subdural, que puede ser agudo dentro de las 72 horas, puede ser subagudo en las 2 primeras semanas, o puede ser crónico con sangrado después de ese tiempo. Acordémonos de este espacio. Y por último, debajo de la aracnoide sería, ¿no es cierto? Perdón, estoy bien, de la pía madre, perdón, se encuentra el líquido cefalorraquídeo que se encuentra protegiendo el lóbulo cerebral. Esto puede provocar hemorragias intraventriculares o hemorragias intraparenquitematosas. Si consideramos y tenemos un esquema bien claro como es la anatomía, podemos diagnosticar la diferencia entre las dos situaciones. Ambas pueden provocar aumento de la pica, aumento de la presión intracraneal, como vamos a ver seguramente más adelante, las cogniciones neurológicas y clínicas que esto en la cual puede ocurrir. Listo, quedó aclarado. Tal vez este dato es importantísimo, por eso estoy interviniendo. Tal vez alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Doctor, buenas No hay noches. duda, sigamos, Alondra. ¿Perdón? Doctor, buenas noches. Doc, una pregunta. En cuanto a todo lo que expuso ahora usted, relacionado a eso, ¿cuál sería el objetivo, digámoslo así, de la hospitalización o la observación del paciente durante las 24 horas? Ya. Casi no tiene mucho que ver con la pregunta con lo que acabé de exponer, pero bueno, ambos casos, tanto el hematoma epidural, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraparenquitematosa, son patologías que de acuerdo al índice de gravedad, por ejemplo, un hematoma subdural mayor de 5 milímetros, generalmente con efecto de masa, necesita una resolución quirúrgica. Un hematoma epidural que está haciendo una herniación encefálica necesita una resolución quirúrgica. Una hemorragia intraventricular que después sea obstructiva y que nos causa una hidrocefalia necesita una resolución quirúrgica. ¿Sí? Hablando de hematomas epidurales. Yo creo que su pregunta más bien, ¿por qué lo observaríamos? ¿Esa es su pregunta? Recordemos que el paciente que necesita ingreso a observación debe tener varios criterios. Entre eso, primero de la conciencia entre 12 a 24 horas. Amnesia retrógrada. Tercero, cefalea, náusea y vómito y un Glasgow enterocity. Con esos antecedentes vamos a ingresar a observación, es decir, un trauma craneoencefálico leve. Pero si ya tenemos un trauma craneoencefálico moderado, en el cual posiblemente sí haya uno de los hematomas que acabamos de explicar, necesita ya tomografía. Y por lo general necesita una resolución quirúrgica dependiendo del grado de afectación y del grado de hematoma, dependiendo del grado de localización y del deterioro rostro-caudal que el paciente presente. Yo le entendí así la pregunta, no sé si estoy bien. Sí, sí, Doc. Bueno, también iba un poco enfocado porque en alguna ocasión, Doc, tuvimos un paciente también que tuvo un trauma cráneoencefálico y claro, ese fue crónico porque ya al mes presentó síntomas neurológicos. Entonces, pensaba, o sea, mi pregunta también era a que estábamos viendo entonces durante las 24 horas los casos agudos sería, ¿no? Sí, entonces usted se refiere al tiempo de progreso del deterioro neurológico. Muy bien. Si bien hay pacientes que pueden presentar una contusión hemorrágica en las primeras 12 horas, inclusive que tengan periodos de lucidez, es decir, el típico que vemos en la literatura. El paciente habla, luego muere, ¿no es cierto? Es decir, un hematoma que fue creciendo en
en las primeras horas, o en las primeras 24 o 48 horas, o contusiones hemorrágicas que tuvieron un resangrado posterior, es decir, un hematoma de menos de 2 a 3 milímetros, pero que el paciente resangró por problemas como ¿qué? Trastornos de la hemostasia, maniobras del valsalvo aumentado, un nuevo trauma craneoencefálico, etcétera, etcétera. Pero si recordamos en la literatura hay lesiones primarias, que es aquella que se provoca por contacto directo de los tejidos. Lesiones secundarias, que es el efecto de ese contacto, por ejemplo, el hematoma, por ejemplo, el edema citotóxico, por ejemplo, la lesión axonal difusa, y por último hay un efecto o una tercera lesión que es una lesión tardía, como son las convulsiones y la epilepsia. Recordemos que hay pacientes que pudieron haber hecho un hematoma, en este caso, en el caso particular que usted me refiere, un hematoma subdural agudo que luego tuvo un resangrado y por lo tanto aumentó el tamaño dentro del cerebro y ahora sí comprimió la masa encefálica presentando signos claros de PIC elevada. ¿Hasta ahí, compañera, estamos? Sí, doc. Está constituido por el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. El cerebro pues está compuesto por los hemisferios derecho e izquierdo, que estos van a estar separados por la hoz del cerebro. El hemisferio izquierdo pues contiene los centros del lenguaje en prácticamente toda la población diestra. El lóbulo frontal se va a relacionar con las emociones y también con las funciones motoras. El lóbulo parietal está involucrado en la función sensorial y en la orientación espacial. El lóbulo temporal nos mencionaba que iba a regular ciertas funciones respecto a la memoria. Y el lóbulo occipital, va a ser el responsable de la visión. El mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia, estos pues van a albergar el sistema reticular activador que va a ser el responsable de lo que es el estado de alerta. Aún las lesiones pequeñas del tronco cerebral pueden asociarse con déficits neurológicos graves. Luego tenemos, nos mencionaba de que el cerebelo, iba a ser el responsable de mantener lo que es la coordinación y el equilibrio. Y es, como ya mencioné en las diapositivas anteriores, se va a ubicar en la fosa posterior y va a formar conexiones con la médula espinal, con el tronco cerebral y finalmente con los hemisferios cerebrales. También tenemos el sistema ventricular. Sabemos de que los ventrículos pues van a ser un sistema de espacios y conductos por donde circula lo que es el líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Este líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos y se va a absorber en la superficie del cerebro. Entonces, la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo puede disminuir la reabsorción de este líquido, ocasionando así lo que es un aumento en la presión intracraneal. Es decir, un edema y lesiones que van a producir posteriormente lo que son los hematomas. Hasta aquí, mira, Alondra, generalmente todos sabemos dónde se produce el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? ¿Es en dónde? En los plexos coroideos, ¿no es cierto? Donde se reabsorbe en las vellosidades subaracnoideas, debajo del aracnoides. Muy bien. Este líquido cefalorraquídeo generalmente es cristalino, pero cuando hay una gran congestión, un gran sangrado, se congestiona tanto la producción como la absorción, es decir, hay alteración entre la producción y la absorción, produciéndose finalmente una hidrocefalia. La hidrocefalia provoca una PIC elevada, porque vemos ventrículos grandotes, ¿no es cierto? Paciente con cefalea, tal vez con edema de papila, con náusea, con vómito, con ataxia, con relajación de esfínteres. Generalmente la hemorragia intraventricular no provoca un cuadro tan agudo, más bien provoca un cuadro subagudo y crónico en el tiempo, la hemorragia subaracnoidea. No es lo mismo que hematoma epidural que nos evoluciona en 4 a 6 horas y el paciente ya está con deterioro rostrocaudal con Glasgow de, 9, 8, ya para intubación endotraqueal. Listo, siga, Alondra, por favor. Señales. Vemos que las meningias separan el cerebro en regiones o compartimentos. El tentorio cerebeloso o tienda del cerebelo va a dividir lo que es el encéfalo en el compartimento supratentorial y en el compartimento infratentorial.
El mesencéfalo pasa a través de una apertura de la tienda del cerebelo o también conocido como hiato. El nervio oculomotor pasa por el borde del tentorio y este puede ser comprimido contra el tentorio durante la herniación del lóbulo temporal. Alondra, lo que acabas de decir es importantísimo, porque de ahí, si se atrapa en el borde del mesencéfalo, en el borde de la tienda de la hoz del cerebro, o llamado también, ¿cómo se llama? Región tentorial, ¿no es cierto? Tenemos una porción supra, una porción infratentorial. Si este se presiona en la región lateral por un hematoma temporal o parieto temporal, el paciente van a encontrar ustedes clínicamente la anisocoria, porque ¿quién está presionado? El motor ocular común. Recordemos que el sistema simpático contrae la pupila, el sistema parasimpático la relaja. Por lo tanto, el parasimpático y el motor ocular común están comprometidos. Y vamos a ver la típica anisocoria en el paciente con trauma craneoencefálico. Ustedes ya saben que hay una lesión del motor ocular común. Recuerden, hematomas parietales y temporoparietales. Entonces, de aquí la anatomía es importante porque se ajusta justamente a la clínica. Sigamos. Ya. Algo más que decir es que aquí pues las fibras parasimpáticas constrictoras de la pupila van a la superficie de lo que era este nervio oculomotor. Entonces, la compresión de estas fibras durante lo que es la herniación va a causar una dilatación pupilar, es decir, va a causar lo que es una midriasis, actividad simpática no. Ahora hablaré acerca de lo que es la fisiología. Los conceptos fisiológicos que están relacionados al trauma cráneoencefálico incluían lo que es una presión intracraneal, la doctrina Monroe-Kelly y el flujo sanguíneo cerebral. Respecto a lo que es la presión intracraneal, esta puede reducir la perfusión cerebral y causar o exacerbar lo que es la isquemia. La presión intracraneal normal en un estado de reposo es de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. Es decir, las presiones que se encuentren por encima de este valor, qué sé yo, un 20 milímetros de mercurio particularmente, y si son prolongadas y refractarias, estas están asociadas ya a un mal pronóstico en el paciente. Respecto a lo que es la doctrina Monroe-Kelly, este pues es un concepto simple, pero de vital importancia en la compresión dinámica de lo que es un trauma craneoencefálico y respecto a lo que les hablé de la presión intracraneal. Esta doctrina pues establece que el volumen total del contenido intracraneal debe permanecer constante debido a que el cráneo pues es un contenedor rígido, no expandible. Es decir, la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo pueden ser desplazados fuera de la caja, suministrando lo que es un grado de protección a la presión. Entonces, debido a todo este proceso, después de una lesión, una masa, qué sé yo, o sea, va a formar una masa o un coágulo sanguíneo, puede expandirse, entonces la PIC va a permanecer en un rango normal. El flujo sanguíneo cerebral, pues, dentro de lo que son las lesiones cerebrales traumáticas, pueden causar lo que es una marcada reducción de este flujo sanguíneo cerebral durante las primeras pocas horas después de la lesión. Es habitual, nos mencionaba, un aumento dentro de los 2 a 3 días siguientes, pero en pacientes que permanecen comatosos, es decir, el flujo sanguíneo cerebral va a permanecer debajo de lo normal por días o semanas luego de una lesión. Nos hablaba de que existía lo que es una evidencia de que los flujos sanguíneos cerebrales bajos van a ser inadecuados para satisfacer las demandas metabólicas del cerebro luego de una lesión. Aquí también algo de hacer hincapié es que la isquemia cerebral regional, incluso global, es común luego de una lesión cerebral severa porque
esta produce lo que les había mencionado, una presión intracraneal y un flujo sanguíneo cerebral debajo de los rangos normales. La presión de perfusión cerebral se define como una presión arterial media menos la presión intracraneal. Entonces, una presión arterial media está entre los 50 y los 150 milímetros de mercurio. Esta va a ser autorregulada para mantener lo que es un flujo sanguíneo cerebral constante y por ende va a haber lo que es va a haber una regulación, ¿no? de todo este proceso. Un ratito, Alondra. Bueno, la PIC en valores normales, la mayoría de libros habla de 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, se considera normal hasta 14 milímetros de mercurio, ¿sí? Después de eso ya comenzamos a tener sintomatología neurológica. La PIC, solo la única manera de verla, si es que realmente es cierto, es colocando un monitor intracerebral, o intraventricular o subaracnoideo. No hay otra manera de detectarla. En cuanto al niño, lo normal se considera de 7 a 8, inclusive hasta 9 máximo, ¿sí? Depende de la edad, obviamente. Bueno, por otro lado, lo que nos hablaba de la presión de perfusión cerebral, la PIC, la resistencia arterial, el flujo sanguíneo cerebral, son datos importantes netamente fisiológicos que van a ser la base para comprender la fisiopatología del trauma cráneoencefálico más adelante. Siga. Ya. Clasificación de lo que es el trauma cráneoencefálico. Estos se van a clasificar de acuerdo a la severidad de la lesión y a la morfología. Dentro de lo que corresponde a la severidad de la lesión, va a estar presente la escala de coma de Glasgow, que esta se usa como una medida clínica objetiva de la lesión cerebral. Entonces, una escala de coma de Glasgow con un puntaje de 8 o menos se ha convertido en la definición generalmente aceptada ya como un coma o lesión cerebral severa. Los pacientes que presentan ya un trauma cerebral con un Glasgow de 9 a 12, ya podríamos clasificarlos ya como una lesión moderada, y aquellos con un puntaje de 13 a 15 únicamente clasificaríamos como una lesión leve. Entonces, al evaluar pues esta escala de Glasgow, se debe tener en cuenta que cuando haya simetría derecha e izquierda o superior e inferior, es importante usar la mejor respuesta motora al calcular la puntuación, pues esta da un pronóstico más confiable de la evolución del paciente. Sin embargo, debemos igualmente registrar ambos datos de ambos lados del cuerpo, ya sea cara, brazos y piernas. También otra manera de clasificarla era mediante la morfología, que esta puede incluir fracturas de cráneo y lesiones, contusiones, hematomas, lesiones difusas y edema resultante. Podemos también clasificar al paciente como bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo. Dentro de lo que es en pacientes con bajo riesgo, ¿qué nos van a dar? Van a ser cefalea, mareo, que está indicado, aquí no está indicada una ataque craneal, solo cuando van a ser sometidos a sedación o anestesia por otro motivo. Y la RX de cráneo aquí es controvertida. En pacientes con moderado riesgo va a haber lo que es una disminución o pérdida de la conciencia, cefalea progresiva, vómitos, crisis comiciales y postraumáticas. Aquí es importante pues hacer ya un ataque craneal, ya que podemos ya encontrar de un 8 a un 46% lesiones intracraneales. Y en pacientes con alto riesgo vamos a tener disminución de nivel de conciencia que no se puede atribuir a otra causa, signos de focalidad neurológica, heridas penetrantes en el cráneo y fracturas deprimidas. Aquí deberíamos realizar lo más pronto posible un ataque craneal y organizar la asistencia urgente de un neurocirujano. Ya, recordemos que la presencia de una fractura de la bóveda craneal, Alondra, sea esta lineal,
sea deprimida o multifragmentaria, evoca una lesión intracraneal, es decir, del encéfalo de hasta 20 veces más su probabilidad. Es decir, que si ustedes encuentran una fractura en la radiografía, necesita TAC. ¿Por qué? Porque tiene hasta 20 veces más la posibilidad de un trauma craneoencefálico. Ojo, TAC. Sigamos. Ya. Como les dije, dentro de la clasificación era por su morfología y dentro de ella íbamos a encontrar fracturas de cráneo. Estas fracturas pueden presentarse en la bóveda craneal o en la base del cráneo. Estas pueden ser lineales o estrelladas, abiertas o cerradas. Generalmente, pues, las fracturas de la base del cráneo requieren, para poder ser identificadas, un ataque de cráneo con técnica de ventana ósea. Aquí la presencia de signos clínicos de una fractura de la base del cráneo incluye lo que es una equimosis periorbitaria, es decir, ojos de mapache, equimosis retroauricular, que era el signo de Batley, salida de líquidos cefalorraquídeo por la nariz, es decir, rinorraquia, o por los oídos, que era la otorraquia, y la disfunción de los pares craneales 7 y 8, que es decir, la parálisis facial y la pérdida de la audición, que pueden estos presentarse inmediatamente o también varios días después de una lesión inicial. La presencia, pues, de estos signos deben aumentar lo que es el índice de sospecha y así, pues, ayudar a identificar inmediatamente las fracturas de la base del cráneo. Estas fracturas de la base del cráneo atraviesan lo que son los canales carotídeos y por ende estas pueden fracturar las arterias carótidas. Por esto es importante en este caso la necesidad de una arteriografía cerebral. Además, las fracturas de cráneo expuestas o complicadas pueden producir una comunicación directa entre la laceración del cuero cabelludo y la superficie cerebral debido a que frecuentemente se perfora la dura madre. Buenas noches. Para hacer una pausa, regrésele por favor a la diapositiva anterior. Gracias. Bueno, tomando en cuenta las palabras que acaba de decir la señorita interna y de acuerdo a lo que mencionó también el doctor Líder, obviamente es muy importante lo que mencionó, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Para que no pierdan tiempo en el servicio de emergencia, porque eso he visto cuando piden una radiografía de cabeza, ¿sí? Las lesiones de lo que es la parte del frontal, del temporal, del parietal, del occipital, hasta allí, ¿sí? No lo que es base de cráneo, no vamos a ver nada con una radiografía, no nos sirve de nada, salvo que hubiera una fractura de estas superficies óseas con hundimiento, con depresión. Ahí sí nos serviría una radiografía. ¿Sí? Entonces, no pidamos una radiografía de cráneo adrede, en realidad donde no vamos a ver nada. Si pensamos en que hay una sospecha de una fractura de una base de cráneo, ahí sí, pero lo que hay que pedir, como lo mencionó Alondra, es obviamente pues una tomografía, ¿ok? Porque esto les menciono, como les digo, porque hay algún trauma y lo que veo es una radiografía de cabeza. O sea, no vamos a ver nada en eso, en realidad. Ese es mi pequeño comentario. Ya. Respecto a lo que es otro punto que se puede presentar en unos traumatismos son las lesiones intracraneales, que como lo dije anterior, pueden ser difusas y focales. Las lesiones cerebrales difusas, estas comprenden desde las contusiones moderadas, donde la TAC va a ser usualmente normal, hasta las lesiones isquémicas hipóxicas severas. Entonces, en una contusión, el paciente va a presentar lo que es un déficit transitorio neurológico no focal, que a menudo incluye lo que es una pérdida de la conciencia. Aquí las lesiones difusas graves generalmente se deben a hipoxia, a una lesión isquémica del cerebro debido a un shock o apneas prolongadas que se presentan inmediatamente después de un trauma. En estos casos, pues, la TAC puede verse al principio como normal,
o el cerebro puede verse difusamente edematoso con pérdida de la diferenciación normal entre la sustancia blanca y la gris. Otro patrón de lesión difusa se ve frecuentemente en impactos a alta velocidad o en lesiones por desaceleración, que estos pues pueden producir ya hemorragias puntiformes múltiples en ambos hemisferios cerebrales, que por lo general van a estar con mayor concentrados en la sustancia gris y en la blanca. Ya, y lo que respecta a lo que son las lesiones cerebrales focales, estas incluyen hematomas epidurales, subdurales, contusiones y hematomas intracerebrales. Dentro de lo que son los hematomas epidurales, estos son relativamente infrecuentes, se presentan en un 0.5% de todos los pacientes con trauma cerebral y en un 9% de estos traumatismos están en estado comatoso. Típicamente, pues, estos hematomas van a separar lo que es la dura madre de la tabla interna del cráneo y tiene como una forma biconvexa o lenticular. Se localiza con mayor frecuencia en la región temporal o temporoparietal y por lo general son el resultado de una ruptura de la arteria meningia media causada por una fractura. Estos coágulos van a ser generalmente de origen arterial, sin embargo, también pueden deberse a la ruptura de un seno venoso mayor o al sangrado ya de una fractura del cráneo. En los hematomas epidurales es característica la presencia de un intervalo lúcido entre el momento de la lesión y el compromiso neurológico. Ahí podemos observar en la imagen lo que corresponde a un hematoma epidural, como se puede ver en una taca. Ya, y los hematomas subdurales, estos son más frecuentes que los epidurales y ocurren en cerca del 30% de los traumatismos cráneoencefálicos graves. Frecuentemente estos son debido a un desgarro de pequeños vasos superficiales de la corteza cerebral. A diferencia de la imagen que les mostré del hematoma epidural en la TAC, aquí los hematomas subdurales parecen adaptarse más al contorno del cerebro. Aquí el daño cerebral subyacente es un hematoma subdural, es mucho más severo que el que se asocia a un hematoma epidural, debido ya que va a haber una lesión parenquimatosa. Yeah. Y este es un hematoma subdural. Ya. Contusiones y hematomas intracerebrales. Aquí las contusiones cerebrales son relativamente comunes. Se presentan entre un 20 a un 30% de los casos con lesiones cerebrales severas. La gran mayoría de estas contusiones ocurren en los lóbulos frontal y temporal, aunque es probable de que también puedan ocurrir en cualquier parte del cerebro. Estas contusiones pueden evolucionar en un periodo de horas o días hasta transformarse ya en lo que es un hematoma intracerebral o confluir en una gran masa que requiere ya una evaluación quirúrgica inmediata. Esto iba a suceder en alrededor del 20% de los pacientes que ya presentan una contusión en la TAC del cráneo inicial en la que se hace a su llegada, ¿no? Por esta razón, en los pacientes con un diagnóstico de contusión, se debe repetir la TAC dentro de las 24 horas después de haber realizado la TAC inicial para evaluar los cambios.
Buenas noches, compañeros, con todos. Bueno, esta es unas diapositivas de las que ya habló la compañera, entonces voy a adelantar un poco. Bueno, este es un tema de amplio, pero como no tenemos el tiempo necesario, va a tocar sintetizarlo bastante. Quería hablar un poquito sobre Glasgow, ya que este test es muy antiguo y se lo sigue usando. Inicialmente se lo creó para traumatismo, pero ahora se lo utiliza más ampliamente. Bien, hay algunas situaciones en las que no podemos calcular o valorar todos los parámetros, entonces hay que tener en cuenta eso y también conocer que la parte motora es la que más sensibilidad tiene. Entonces, sobre todo cuando, digamos, si llega un paciente que es sordomudo, que tiene afasia, ahí no vamos a, o que está alcoholizado, no vamos a poder calcularlo adecuadamente. Como dijo la compañera, eh, la, la clasificación anteriormente tomaban como leve un Glasgow de 15 a 13. Ahora ya solo dicen que se considera que un trauma craneoencefálico es leve cuando tiene un Glasgow de 15 y 14, porque se han puesto a comparar estudios que dice que pacientes que tienen Glasgow de 13 se comportan muy similar a los que tienen 12. Entonces, ahora ya va clasificado un Glasgow de 13 también como un trauma craneoencefálico moderado. Eso es lo que quería. Y también dice que cuando se digamos, podemos obtener una respuesta adecuada ocular, digamos, porque está edematizado, le golpearon los párpados, se le hincharon, pero no estamos hablando de ojos, el signo de mapache. Entonces, es simplemente por edema local, no vamos a poder valorar eso. O, digamos, es un paciente sordomudo o tiene una afasia, tampoco vamos a poder interrogarle. Él nos puede estar obedeciendo órdenes, pero no puede hablar, ¿no es cierto? Porque está afectada el área de Broca. Entonces, en esos casos, pues tenemos que notificar sección por sección, motora, la valoración que nos salga, ocular la valoración que nos salga, pues y no mezclarlos, porque puede llevarnos al error. Ponerle a veces, porque no nos puede responder equivocadamente, le vamos a poner que 2, 1. Entonces, eso nomás para... vamos a continuar. Esto de las fuerzas ya habló. Entonces, vamos a hablar de las lesiones. Hay una clasificación que también menciona las lesiones primarias, ¿no? Lo que primero ocurre cuando la persona sufre este evento. Entonces ahí vamos a tener, como ya saben, pues tenemos el hematoma, puede ser epidural, subdural, intraparenquimatoso, pueden ser lesiones microvasculares, pueden ser lesiones por estiramiento o contusiones corticales. Aquí lo más importante de esto es, pues, si podemos evitar en buena hora, pues que se den esas lesiones secundarias, y si ya están en transcurso las lesiones secundarias, tratar de controlarlas, porque de eso depende que la persona vaya a quedar bien o mal, con deterioro neurológico, con algún tipo de discapacidad. Entonces, ya las lesiones secundarias, pues no estamos hablando, ¿no es cierto?, de un daño mecánico o de un contacto, sino ¿no? De lo que la lesión primaria llevó y ocasionó en esta, que la mayor parte de las veces pues es el edema cerebral y con su consecuente aumento de la presión intracraneal. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología. Inicialmente vamos a indicar de que sobre lo que la compañera nos estaba hablando también, un poquito para la doctrina de
Monroe Kelly, sobre todo solo este dibujito que está aquí. Entonces, aquí podemos ver lo normal, ¿no es cierto? Aquí tenemos la sangre venosa, la sangre arterial, aquí tenemos la masa encefálica y aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo. Cada uno está ocupando dentro del cerebro, está ocupando su proporción que le corresponde. Pero entonces acabamos que el cerebro, pues, bueno, está hecho por Dios, ¿no? Y trata de siempre de regularse, de compensarse, de que si pasa algo, pues no se sienta, ¿no? Afecta al resto, pues. Entonces, lo que primero hace el cerebro es de que, primero la sangre venosa, pues, digamos que es progresivamente, pues, sacada de la cavidad craneal, digamos, sacada de la cabeza, así, hacia la circulación general, para que esto de aquí vaya cediendo y pues este espacio que aquí, como ya vemos, hay una masa, dice, entonces ese espacio vaya siendo compensado, digo, para que esto no afecte y no suba la presión intracraneal, pues y la persona no se ve afectada, no tenga síntomas. También el grito, pues también va siendo despojado sobre todo hacia el, digamos, al sistema de la médula espinal. Entonces eso también nos ayuda a compensar hasta lo que más pueda. Acá como vemos que sigue incrementándose la proporción de la masa, pues entonces entonces acá también el sistema de líquido cefalorraquídeo, pues si ya la persona va descompensando, va dando señas de que ya no llega cantidad suficiente de oxígeno a las células cerebrales que son muy sensibles a estos cambios, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos. Un ratito ahí, Marcelo. Voy a hacer una explicación rápida para ver si tal vez hubo o no se entendió bien. Miren, después de un trauma cráneoencefálico existen varios mecanismos reguladores del cerebro que lo que hace es evitar que aumente la presión intracraneana. Estos sistemas reguladores del cerebro, primero es el desplazamiento de sangre a través de los vasos sanguíneos. Ahí viene lo que hablaba Alondra de la autorregulación cerebral y de la resistencia arteriolar. Miren, una arteriola pequeña puede dilatarse hasta 300 veces en un proceso inflamatorio y puede disminuir a cero ese nivel de dilatación. Hay el desplazamiento de líquido cefalorraquídeo desde la masa encefálica hasta toda la columna cervical, dorsal y lumbar. ¿Para qué? Para bajar la presión dentro del cráneo. Una vez que se han rebasado estos mecanismos de regulación, viene el tercer periodo. ¿Cuál es? La herniación. Es decir, el cerebro comienza a meterse por todas las hendiduras. Dentro de esas está la la región tentorial, es decir, pueden haber hernias supratentoriales, hernias infratentoriales, hernias temporales como la hernia del uncus, e hernias occipitales como es la hernia del tronco encefálico. Entonces, esos son los mecanismos de autorregulación. Primero, dilatación. Segundo, desplazamiento de líquidos cefalorraquídeo. Y tercero, herniación encefálica. Listo. O sea, eso es cómo se defiende el cerebro frente a una amenaza de una pica elevada. Recordemos más adelante cuando decía el edema, la autorregulación, la vasodilatación, la disminución de la PCO2, la disminución de la PO2 también afectan de manera como un círculo vicioso el proceso de hematosis y por último la isquemia celular. Sigamos. Ya. Muy bien. Siguiendo con el sistema de regulación del cerebro, entonces tenemos la cascada de vasodilatación, vasoconstricción. Entonces tenemos que los factores que inician esta cascada sensible histórica. Entonces, tanto a las bajadas como a las subidas también. El volumen de sangre sistémico, claro, aquí tenemos que tener en cuenta sobre todo que son pacientes que tienen múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y pueden haber perdido volemia. Viscosidad de la sangre, oxígeno. Acá también es sensible a la hipo y a la hipercapnia y agentes farmacológicos. Entonces,
es como el cerebro igual se adapta a los cambios que pueda haber, sobre todo de esta presión arterial sistólica, o también podemos basarnos en la presión arterial media. Entonces, igual seguiremos explicando más adelante. Entonces, aquí, digamos, si la presión arterial sistólica, pues, disminuye, se produce una vasodilatación y viceversa. Si aumenta, se produce una relajación del sistema vascular. ¿Alguna inquietud? Porque eso igual va a ser explicado con otros gráficos. Ya, aquí. Bien. Seguimos con la cascada. Aquí está, justo hablando de la presión, un descenso de la presión arterial sistólica nos va a provocar una disminución de la perfusión cerebral, ¿no es cierto? Eso a la vez conlleva una vasodilatación y lo que va a estar asociado a un aumento de la tasa metabólica de oxígeno, aumento de la viscosidad de la sangre, aumento de la presión de CO2 y una disminución de la liberación o entrega del oxígeno. Ya, entonces esto va a hacer que provoque un aumento del volumen sanguíneo cerebral y también como consecuente un aumento de la presión intracraneal, cosa que no deseamos en un paciente con trauma craneoencefálico. Miren, compañeros, en emergencia tratemos de mantener una presión arterial media por encima de los 75 milímetros de mercurio. Sí, hay estudios que niveles menores de presión arterial media sobre ese nivel de menos de 60 se asocia a una grave isquemia y daños. Y como perder no tener una gran hemorragia, porque el cráneo no provoca una gran hemorragia si es un trauma craneoencefálico cerrado. Pero si el paciente se asocia con trauma de fémur, con trauma abdominal, con trauma de tórax, con herida abierta, con lesión de grandes vasos, el paciente sí va a venir hipovolémico, sí va a venir hipotenso. Por lo tanto, ahí tenemos que tener una tensión arterial media por encima de los 75 milímetros de mercurio. Esto especialmente para quienes hacen emergencia. Sigamos. Líder, Sí, bueno, perdón que te contradiga, en realidad. La presión arterial media es igual a 2 presiones diastólicas más una sistólica, ¿sí? Entonces, si tenemos 120/70, digamos que es lo normal, estamos hablando de 140 más 120, 260. 260 para 3, estamos hablando de 80 y pico de presión arterial media, normal, ¿sí? Entonces, en realidad, en trauma craneoencefálico, la presión arterial media objetivo es mayor a 90, ¿sí? En un trauma craneoencefálico en donde no haya sangrado activo evidente. Me refiero a sangrado activo evidente a lesiones en extremidades, un trauma abdominal abierto o cerrado, un trauma de tórax, ¿sí? Si no hay ninguna de esas lesiones o un sangrado activo, la presión arterial media objetivo en el adulto tiene que ser mayor a 90. Si es que tenemos un sangrado activo, la presión arterial media objetivo para controlar el sangrado tendría que ser 65 a 70 milímetros de mercurio en el adulto. Sí, esas son las recomendaciones que hay para el manejo del trauma craneoencefálico. Sí, José Luis, no le veo la contradicción porque tú mismo estás diciendo 60, 70. Yo acabé de decir que valores de presión arterial media menores de 60 milímetros de mercurio se asocia a hipotensión, a isquemia y a daño celular irreversible del cerebro. Entonces, como vuelvo a decir, presiones arteriales medias mayores de 75 milímetros de mercurio mantiene una perfusión adecuada en el paciente con trauma craneoencefálico. Yo así les puse, así te entiendo, José Luis. Porque Sí, tú dices que hablas claro, de presiones arteriales medias mayores de 90 milímetros de mercurio. Pero claro, recordemos, lo que pasa es que, a ver, necesitamos una presión de perfusión cerebral adecuada. Entonces, normalmente la presión intracraneal está entre los 10, 12, máximo 15 milímetros de mercurio, y para un drenaje, una craniectomía compresiva tiene que ser superior a 20 milímetros de mercurio la presión intracraneal. Entonces tenemos que tener una presión de perfusión cerebral por arriba de 65.
Entonces, 65 con 20, estamos hablando de 85. Entonces, yo lo que digo es presión arterial media objetivo. El objetivo tiene que ser una presión arterial media de 90 milímetros de mercurio, no más de 75, 90. Ese es el objetivo. Hay que hablar de objetivos y ser claros en eso. Porque tranquilamente podemos decir más de 75 está bien con 80. Ya, 80, tiene una PIC de 20, 60, presión de perfusión cerebral de 60. Va a haber obviamente todo el riesgo de disminución de sangre y oxigenación al cerebro, por ende isquemia y por ende edema cerebral incrementado, estrés oxidativo, mayor lesión axonal difusa, ¿sí? Entonces, presión arterial media objetivo en un paciente con trauma cráneoencefálico sin sangrado activo, el objetivo es 90 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿En dónde Sangrado sacaste activo, hay esa con sangrado información? activo, mande. ¿En dónde tomaste esa información? Ese es Porque son los paciente, protocolos de manejo de cuidados intensivos. el paciente en la emergencia no tenemos para monitorar. Recordemos que la PIC solo lo hacemos con sensor intraventricular o subcortical, ¿no es cierto? Por eso mismo, El paciente lo porque que no, podemos manejar en la por eso mismo emergencia es digo, solamente clínica, sí, por clínica eso de mismo, elevada. porque no se tiene un sensor de PIC para colocar intraventricular, es que se debe tener esa presión arterial medio objetivo. Una Ya, vez que la colocamos presión, el sensor de PIC, ahí sí vamos a ir regulando de acuerdo a las presiones y a las variaciones que tenga para garantizar una presión de perfusión cerebral adecuada. Como no ya, se tiene ya, este sensor, se necesita esa presión objetivo hasta obviamente que en neurocirugía le coloque el sensor de PIC. para saber la presión real, ¿no es cierto? Exactamente, sí, esos son los protocolos de manejo en cuidados intensivos. Porque la presión de perfusión cerebral, como decían antes, era PIC menos tensión arterial media, ¿no es cierto? Si no tenemos, Exactamente. Sí. Entonces, tenemos un valor real de la sistema de regulación cerebral. Ahora esta puede ser, acuérdate José Luis, que puede ser muy amplia, que puede ser inclusive desde 50, 60 hasta 100, hasta 80 en algunos, muchos mecanismos de autorregulación cerebral, como lo dijo antes Marcelo. Dentro de esos está la PCO2 elevada, la PO2 baja, ¿no es cierto? La Sí, más adelante hay hiperventilación, los la gráficos que explican hiperhidratación. eso. claro, Ujú. o sea, por eso mismo te digo, por eso es que la vez pasada les pasaba un enlace, les pasé en el grupo de cómo hacer un monitoreo de la presión intracraneal sin sensor de PIC, ¿sí? Entonces, uno de esos objetivos es mantener esa presión arterial media, porque una vez que ya le podemos, obviamente, colocar el catéter en el área de cuidados intensivos, con saturación del golfo de la yugular, con sensor de BIS, con sensor de NIRS, todo lo que se usa para el monitoreo neuroquirúrgico, ahí sí ya vamos a ir con valores reales jugando con la presión arterial media, si necesito 70, 75, 80, 85, en fin, lo que sea. Pero mientras tanto, lo que digo es que hay que ser claros y objetivos. La presión arterial media que debe mantener un paciente adulto tiene que ser 90 milímetros de mercurio. Ya. Y supongamos, José Luis, que tenemos un paciente con una tensión arterial media de 80, supongamos. Entonces, por un lado, dijo el doctor García que lo mantengamos por 75, pero el objetivo de mantener la presión arterial es 90 milímetros de mercurio, según dijo el doctor José Luis Calva. Entonces, vamos a poner un caso claro. El paciente está teniendo, más o menos con los cálculos que dijiste, el paciente está con una presión adecuada, por lo menos está con unos 130, 70, 80 para que llegue a esa tensión arterial, pero como tenemos que subirle más a 90 milímetros y el paciente está con un hematoma sangrando dentro de su cráneo, ¿sí? Al aumentar la presión arterial, aumentamos el riesgo de sangrado y también aumentamos el nivel de isquemia celular. De ahí que de donde yo lo tomé, porque ya había leído, tengo un libro de neurocirugía muy bonito, nos hablaba que tensiones 75 milímetros de mercurio es lo ideal. Y cuando utilizamos la hiperhidratación y la hiperoxigenación, es cuando tratamos de tener medidas salvadoras de una PIC que ya me está haciendo herniación encefálica. Entonces, son dos criterios muy diferentes de acuerdo a cómo le encontremos al paciente. Porque si yo encuentro un paciente que todavía está con un glaso moderado, pues llevarlo a una hiperhidratación y aumentarle la presión sanguínea para aumentar la presión arterial media, de pronto voy a ser un poco contra, se me fue la palabra,
contraproducente, exactamente, subir esa presión arterial, exactamente. Entonces, de donde yo lo leí, pues decía, por encima de 75 milímetros de mercurio mantenemos justamente el nivel tisular que necesita el cerebro para su metabolismo de oxígeno. De ahí que la presencia de barbitúricos, anticonvulsivantes para disminuir el metabolismo cerebral nos puedan ayudar, pero mantener siempre presiones por encima de 75. Sin embargo, José Luis, es interesante, por favor, si me podrías ayudar en algún momentito con esa revisión bibliográfica, envíamelo a mi email o si no a mi WhatsApp. Estaría muy agradecido, amigo. Claro, claro, no hay Para problema. leerlo. Hay que leer de todos, claro, por supuesto. Bueno, continuando. Sigamos. Sí. Bueno, aquí quería hablar sobre todo sobre cuando tenemos las presiones bajas. A veces tenemos los pacientes que están chocados y así les valoramos también el Glasgow y nos sale erróneo. Entonces, primero compensar esa parte para pasar y continuar con la cascada. Igual acá, en cambio, habla de un aumento de la presión arterial sistólica, entonces que aumenta la presión cerebral. Entonces, eso conlleva igual a que se produzca una vasoconstricción, igual con disminución de la tasa metabólica de oxígeno, disminución de la viscosidad, disminución de la presión del dióxido de carbono y con un aumento de la liberación del oxígeno. Entonces, esta vasoconstricción nos va a llevar a una disminución del volumen sanguíneo cerebral y, como consiguiente, la presión intracraneal va a disminuir. Bien, esto es otro esquema que nos muestra más o menos cómo se produce todo. Está aquí la injuria, el daño. Entonces, esto va a provocar igual un aumento de la presión intracraneal por diversos mecanismos. Por un mecanismo intracelular, por un mecanismo que afecta al interior de la célula, como vemos aquí, y también una destrucción de la barrera hematoencefálica, que produce un edema vasogénico, y por lo que es el trauma directo en la contusión, ya que es la formación de los hematomas de sus diferentes tipos, como también el aumento de la osmolaridad dentro de la célula. Entonces, todo esto, este conjunto, pues nos va a llevar a un aumento de la presión intracraneal. Y con lo que se vio anteriormente, pues si tenemos ya una pérdida de esa regulación con la vasoconstricción, dilatación vascular que hay, que hace rato se habló, pues como vieron, también va a contribuir al aumento de la presión intracraneal y al daño de las células cerebrales. Bien, entonces acá a nivel intracelular vamos a tener que, como todo el daño aumenta las demandas del consumo de oxígeno y a la final se produce un cese, digamos, de la función de todas las bombas de transporte, acumulándose excesivo calcio en el interior, excesivo sodio en el interior y como saben, donde está el sodio pues va el agua. Entonces se produce un edema intracelular. Todo esto lleva pues, a la destrucción de la célula, tanto de forma de necrosis como la apoptosis. Aquí conservan inicialmente el núcleo, que es lo único que lo diferencia, pero igual es una destrucción del tejido. Bien, acá lo que les decía, para abreviar, pues normalmente para que suceda todo ese trabajo que están haciendo estas bombas, la principal que tenemos aquí, la sodio-potasio, pues, como dije, al no tener el suficiente ATP, entonces van a dejar de transportar esto, pues se va a acumular la excesiva cantidad de sodio, excesiva cantidad de hidrógeno, de calcio. Sobre todo por aquí vamos viendo que nos va más o menos a llevar como consecuencia a la final una célula hiperexcitable y por lo tanto van a venir las convulsiones en estos pacientes, ¿no es cierto? Como dije, acá se acumula demasiado sodio, pues va siguiéndole el agua. Entonces las células se edematizan y contribuyen al aumento de la presión intracraneal.
Ya otro esquema que simplifica más, pues aquí tenemos el edema citotóxico y el edema vasogénico. Como le por una, digamos, disminución de la energía del ATP para todo el metabolismo, pues que a la final nos conllevan a que el líquido extracelular pase al interior de la célula y produzca edema. Acá, en cambio, no, acá es por una disrupción de la barrera hematoencefálica que produce también reacción inflamatoria, liberación de citoquinas y nos produce acá el cambio es extracelular. Bueno, este cuadrito no sé si lo pueden analizar, los doctores que estaban analizando, es el que está mostrando sobre el tema que estaban hablando. Entonces tenemos una presión de perfusión cerebral que se considera normal, bueno, ahora en la actualidad desde 60 a 160. Aquí está un poco cerca. Bien, este tiene una íntima relación con la presión arterial media. Como vemos aquí, más o menos es el rango que le pone. Sí, yo había escuchado que ya la hipotensión permisiva ya está descontinuándose. Bien, entonces aquí tenemos en este cuadrito que acá también nos ponemos el flujo sanguíneo cerebral, que también nos dice que de los normales de 50, unos manejan otros rangos, pero de 50 a 100 por cada 100 gramos de tejido cerebral, ¿ya? Y por minuto, ¿ya? Entonces esto podemos darnos cuenta a medida que a ver, todo se va a relacionar aquí ahorita con lo que voy a ver con la presión arterial media. Mientras más presión tenemos, digamos aquí está en 125, pues la presión de perfusión cerebral también va a aumentar. Ya, vamos a continuar, tal vez si quieren hablar sobre estos valores de que están Sí, puestos Marcelo, aquí, están sobre todo justamente, aquí le pone el límite 20 en la presión intracraneal, hablamos que por encima de 20 pues va a producir un daño importante en lo que es las células. sí, justamente, Marcelo, habla de valores de pronto la presión que nos decía José Luis, mantener una presión objetivo de 90 también está viable, ¿no es cierto? Ajá, sí está en el rango. Pero niveles menores de presión arterial media 75 se relacionan con hipoperfusión cerebral, isquemia y necrosis, apoptosis y muerte celular. Por lo tanto, siempre mantener niveles de 75 milímetros de mercurio para arriba. En cuanto recordemos que entre mayor presión de perfusión cerebral, estamos hablando no de una lesión isquémica, no de una lesión edematosa únicamente, sino también hablamos de lesión de grandes vasos, de pequeños vasos. Eso puede causar un sangrado, era lo que estaba comentando anteriormente. Entonces, recordemos que mayor perfusión cerebral, si bien es cierto que aumenta, disminuye la PIC, ¿no es cierto? Puede causar también de alguna manera un efecto adverso, un aumento del sangrado de un hematoma o unas lesiones venosas o una hemorragia subaracnoidea que se esté produciendo por el trauma en ese momento. Es así como yo lo analizo al cuadro. Ya. Bueno, voy a continuar en honor al tiempo porque creo que ya he tenido bastantes capacitaciones hoy día, me cuentan. Ya. Vamos entonces ya con el tratamiento, realmente ya los diagnósticos ya los habló también un poco Alondra. Vamos Eso con el igual, sí, tratamiento ya rápidamente. la Pásate al clínica tratamiento. puede ser muy variada. También los hematomas, igual aquí tenemos el hematoma epidural también, hay una desminación de la línea media, puede tener
en consideración, no sé si dijo, si hay un desplazamiento que es mayor a 5 milímetros ya es muy importante. El efecto de masa que se está provocando acá, pues por lo que tiene que ser inmediatamente valorado por un neurocirujano. Miren, el hematoma epidural generalmente se lo ve blanco, por eso es que la tomografía nunca debemos pedir con contraste al principio, porque la sangre se la ve blanca en la tomografía. El hematoma epidural es biconvexo, sí, y se encuentra debajo de la tabla del hueso, un espacio virtual entre el hueso y la duramal. Mientras que el subdural que vas a decir más adelante, se parece al parénquima cerebral, ¿sí? Es más homogéneo el parénquima cerebral. Y el hematoma intraparenquitematoso pues se encuentra dentro de la masa encefálica y la hemorragia intraventricular pues que se lo ve al ventrículo realmente blanco, ¿no es cierto? Con sangre. Ya sigamos. Sí. Se caracteriza por hiperdensidad. Lo que quería decir, bueno, aquí ya dijeron que está implicada un sangrado arterial y que las principales son las arterias meningeas medias las que sufren aquí. ¿Por qué de lenteja y así, esta forma biconvexa, el hematoma epidural? Pues es que está bastante ligado, digamos, bastante adherido a la tabla interna del cráneo. Tiene bastante tejido fibroso, digamos, que no le permite un libre desplazamiento a esta sangre, a este coágulo, por lo tanto, toma esa forma de biconvexidad. Hay que tener en cuenta aquí también una característica de estos hematomas epidurales es que estos sí pueden atravesar, digamos, si están en la parte frontal, sí pueden atravesar de un hemisferio al otro, los subdurales no. Es una característica de tomar en cuenta, sobre todo cuando la ubicación de el hematoma nos permita valorar eso. ¿Ya? Acá tenemos en cambio el hematoma subdural. Como les dije, ese como su nombre lo indica, pues está debajo de la dura madre, ¿no es cierto? Y este, en cambio, como está la aracnoides, está la pía madre y pues ya está la sustancia gris. Entonces, esto más sirve como amortiguación, digamos así, del cerebro, pues ese no tiene tanta limitación, ese por eso lo ven que se expande, va de fronto a occipital y son muy grandes. Tener en cuenta aquí el dato es de que este sí tiene daño de las células que se encuentran implicadas, daño directo se podría decir. Ya aquí podemos ver unas diferencias, pues del subdural y epidural. Como saben, el sangrado es venoso generalmente de subdural y es arterial del epidural. La forma de semiluna del subdural, la biconvexidad del epidural. Como les dije, el epidural respeta las suturas del cráneo, el subdural no. Ya que más podemos decir, aquí dice que frecuentemente en adultos mayores, en alcohólicos o en pacientes que igual están con anticoagulación, entonces ellos con un golpe que no tenga tanta energía o sin mucha importancia pueden desarrollarnos un hematoma subdural y puede cronificarse también. Ya aquí tenemos la clínica del subdural, cefalea, bradicardia, somnolencia, hemiparesia. En el epidural presenta el periodo de lucidez, pero esto no nos puede hacer descartar nada o confiarnos. O sea, no todos los hematomas epidurales tienen ese periodo de lucidez, pueden no tenerlo y puede seguir siendo un hematoma epidural. Ya, aquí tenemos esto también que ya mostró Alondra de las contusiones y hematomas. Vamos a ver esta hiperdensidad que está dentro del parénquima, está haciendo efecto de masa, de hecho ya no se ve este ventrículo lateral izquierdo. Pasemos. Ya. Bien, aquí tenemos otro tipo de las lecciones que pueden haber una hemorragia subaracnoide, entonces solo para poder identificar, si ven esta cisterna como está con esta hiperdensidad, aquí los surcos, cómo se dibujan,
acá, esa cisura, esa hiperdensidad. Entonces todo esto nos tiene que hacer pensar en una hemorragia subaracnoide, ¿sí? Esto de aquí, eso que se ve blanquito, hiperdenso, esto nos tiene que hacer pensar en una hemorragia subaracnoide. Ya, bueno, esto es igual sobre la hemorragia subaracnoidea. Vamos a pasar a la clasificación de Fisher, que es un poco más resumida, pues en la que nos dice que el grado 1 es la hemorragia o cuadro que no es visible, grado 2 es hemorragia lineal difusa de grosor menor a 1 milímetro, la 3 una hemorragia o coágulo localizado o difuso de grosor mayor o igual a 1 milímetro, y la hemorragia intravenosa en grado así de esta hemorragia de acá, le podemos ver que es un Fisher 4, ¿no es cierto? Es lo que llamamos un Fisher 4 porque igual aquí el área de densidad está en el ventrículo lateral. Ya, igual, si nos llega un paciente traumatizado, tenemos que actuar como siempre. El ABCD, entonces vamos primero a ver la vía aérea, pues a ver si está despejada, colocamos adecuadamente la vía aérea y también verificamos si tiene una buena ventilación. También vemos si el paciente no está chocado, vemos si hay heridas por donde se pueda estar pidiendo volemia. Eso. Ya aquí, como les digo, para poder valorar antes de las pupilas, para poder valorar el Glasgow, pues tenemos que tener un paciente que esté compensado en lo que tiene que decir con la volemia, pero si está chocado, no nos va a poder responder el paciente. ¿Y qué tal si respondemos volemia y el paciente ya está bien, no responde? Y nos salió con un Glasgow de 8, 9, 10. Entonces eso tenemos que tener cuidado. Las pupilas también es muy importante vigilar porque nos pueden indicar gravedad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver si hay anisocoria, entonces vemos entre una pupila y otra, pues si hay una diferencia entre de unos 2 milímetros al menos, pues se considera que hay anisocoria y eso es un signo de gravedad que tenemos que tener mucho cuidado al paciente, tenemos que hacerle valorar con un neurocirujano. Otra del que tenemos que estar pendiente aquí con las pupilas, pues es de que si hay una midriasis, si es una midriasis reactiva, también nos indica gravedad. Entonces, tenemos que estar pendientes de esas cosas que a veces las pasamos por alto y no las valoramos o las pasamos sin más. Ya bien aquí sobre lo que tiene que ver con oídos y nariz, pues nos hace referencia más o menos para ubicar una posible fractura de las bases de cráneos. Entonces, podemos estar pendientes de ver si hay algún sangrado o hay salida de líquido cefalorraquídeo, tanto por el conducto auditivo externo como por la nariz. Entonces, eso igual tener siempre pendiente que si sospechamos alguna fractura, pues tenemos que tratar con antibiótico aquí, ¿no? Y el mejor antibiótico que podemos utilizar, pues es el que pase la barrera hematoencefálica. Aquí manejamos la septracción. Entonces, para evitar que posterior haya un meningitis por neumococo, sobre todo. Ya, seguimos hablando sobre una posible fractura de la base de cráneo. Entonces, aquí tenemos, como ya conocemos, tanto el signo de Battle y lo del signo de los ojos de mapache, igual que nos indican una fractura basilar. Otro de las cosas, y metiendo un poco ya del final para poder
concluir un poco más temprano. Entonces, es de que, bien, José Luis nos dijo que a veces sí se pierde tiempo haciendo una radiografía en la cabeza, pero bueno, si se va a pedir una, pues sí, sí sería bueno pedirse una que sea lateral y que incluya la región cervical, la columna cervical, ¿no? Porque no es que ese paciente solo va a tener trauma craneoencefálico. La mayoría de los traumas se asocian también a luxofracturas de las vértebras cervicales. Entonces, mucho cuidado. Toca manejar súper bien a esos pacientes, bien inmovilizados con un cuello semirrígido, ¿sí? Y si la condición nos amerita, pues si tenemos un Glasgow bajo ya, pues debemos proteger la vía aérea con intubación, con secuencia rápida. Igual, cosas que nos pueden hacer pensar en que también esté incluida una lesión cervical, pues que el trauma sea por hipertensión, que hay un Glasgow de menos de 8, pero que no se justifique, digamos, viéndole la tomografía, que no vemos hematomas, no vemos que haya efecto de masa, que no haya desviación de la línea media, pues, y pese a ello tenemos pues un Glasgow menos de 8, pues tiene que hacernos pensar en una lesión cervical. Ya también nos podemos ver en la lesión que deja típicamente el cinturón de seguridad, eso, y pensar más en una lesión también cuando pues está fracturada la base de cráneo. En las fracturas faciales como son LEFOR 2 y LEFOR 3 también es frecuente que se asocie. Entonces, tener cuidado. Ya, bueno, aquí hablando sobre todo, prácticamente aquí solo de estudio de imagen pues está el ataque, es el gol estándar en estos casos, como dijo alguien, pues a veces sí perdemos tiempo haciendo radiografías porque no nos sirven de mucho. Ya, esto es lo que se tiene que pedir. Hay algunas situaciones en las que nos tiene que hacer llevar a tomar esta decisión, digamos, pacientes que incluso sean diagnosticados con un trauma craneoencefálico leve, pero que tienen ciertos factores que nos tienen que hacer descartar un trauma que esté encubierto, que esté escondido. Por ejemplo, digamos que tenga un Glasgow de 15 a la llegada, pero a las 2 horas se descompensó, bajó abruptamente el Glasgow. Este es sospechoso de que pueda ser un trauma grave. Entonces, cuando sospechamos de heridas abiertas o deprimidas, también bajo esa depresión puede haber un hematoma. También se recomienda hacer una tomografía. Cualquier signo que nos lleve a hacer pensar que hay una fractura base cráneo, salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz o por los oídos, o un hemotímpano, nos tiene también que hacer que pidamos una tomografía. También a los pacientes, aquí también se consideran algunos que sean mayor de 65 años, los pacientes menores de 2 años, pacientes que estén anticoagulados por diversas enfermedades. También hay los pacientes que han perdido la conciencia por más de 5 minutos, pacientes que tengan una amnesia retrógrada que sea de más o menos unos 30 minutos, por el mecanismo que se produjo el trauma también, digamos, es atropellado. Cuando un paciente, digamos, es expulsado de un vehículo, cuando el paciente, digamos, se cae de una altura de 6 metros, entonces, por el mecanismo de la lesión, también deberíamos considerar pedir una tomografía simple de encéfalo. Ya, cuando pasamos a otro nivel, digamos, a ya pedir a una resonancia magnética, cosa que no se hace comúnmente, pues es, digamos, si estamos sospechando en una lesión axonal difusa. Entonces, en esto puede ser imperceptible en la tomografía, pero tenemos un paciente que está en coma, que está postrado y no nos justifica. Creo que hemos tenido pacientes así, uno o dos,
Entonces, ahí nos podría ayudar una resonancia magnética. Otro estudio que se podría realizar es una arteriografía, pero eso es incluso menos frecuente que la resonancia. Ya, entonces aquí están más o menos los objetivos que debemos mantener con el tratamiento. Pues es la presión arterial sistólica, mantenerla por encima de 90, nos dice en la TLS. Esta sería nuestra meta, porque de lo contrario, pues la mortalidad es elevada. Ya esto también parece que ya mencioné, hay que tener mucho cuidado con los hematomas epidurales que tienen una rápida progresión. Igual todo hematoma que produce, como dice aquí, una desviación mayor de 5 milímetros de la línea media, pues indica gravedad y tiene que ser valorado por un especialista en neurocirugía. Ya, aquí está enfocado el tratamiento del trauma craneoencefálico. Pues primeramente en reducción del edema cerebral, ¿no es cierto? Y esto pues a la vez nos conllevará que la presión intracraneal pues, disminuya y el daño cerebral por lesión secundaria pues, sea mayor. Evitar la hipoxia, isquemia de tejido, la neuroprotección, dice la mitigación de lo que tiene aquí las citoquinas, todos los tractantes de la inflamación, para que no se produzca un mayor daño al producido ya sea por la hipoxia o el trauma directo. Entonces, todo esto pues a la vez como objetivo de prevenir complicaciones sistémicas. Ya, los objetivos igual, tener un aporte, como finalidad, un aporte adecuado de oxígeno y de glucosa, porque acuérdense que pues las neuronas son bien sensibles al déficit de tanto del oxígeno y a la glucosa. Entonces, si mantenemos un flujo sanguíneo cerebral adecuado, vamos a tener una y nos va a contribuir pues es que no tengamos una presión intracraneal elevada, que tengamos una adecuada perfusión cerebral. Todas esas dos cosas nos van a llevar una mejor oxigenación de las neuronas. Ya, una de las cosas que hacen los médicos que se encuentran al menos en emergencias o en cuidados intensivos, pues es tratar de limitar el consumo energético de los pacientes para que el metabolismo aumentado por un trauma craneoencefálico, digamos, no cause un mayor daño. Entonces, para que, digamos, el paciente está agitado, está, digamos, defensivo, está luchando, si es que está entubado, está luchando contra el tubo, todo ese estrés pues genera mayor consumo metabólico y todo empeora el cuadro. Entonces, un paciente bien relajadito va a consumir, digamos así, menos energía. Y esa energía, pues, que le hace falta a las células cerebrales. ¿Ya? Entonces, parálisis neuromuscular igual va en conjunto para tener un paciente relajado, que no se defienda de lo que están haciendo los médicos, tratándolo de ayudar. Ya, bien, aquí nos habla sobre los agentes osmóticos, entonces, y la solución hipertónica. Esto, si bien sí se ha estudiado y está recomendado, hay que tener cuidado porque, digamos, si viene un paciente que recién se accidentó, viene chocado, y si tenemos en cuenta lo que hace el manitol, si le ponemos ahí del inicio sin nosotros comprobar que tenga una presión intracraneal elevada, lo vamos a empeorar. Lo vamos a hipotensar más. Entonces, se administra manitol cuando tenemos la certeza
de que la presión intracraneal está elevada y que no, el paciente no se encuentra chocado. Ya acá otra de las cosas que podemos utilizar también para combatir, para disminuir la presión intracraneal, pues es la solución hipertónica del 3%, ¿no es cierto? Ya, Marcelo. La única manera de tener certeza de la pica elevada es con monitor, que no lo vamos a tener en emergencia. Pensemos en este hospital. Por lo tanto, clínicamente el paciente vamos a encontrar signos clínicos de edema cerebral. Entonces, vamos ahí. El paciente está desorientado, está con un Glasgow de 11, 9, pongámosle, 9 a 11, ¿sí? No nos responde, le estamos sedando al paciente y ¿se acuerdan alguien de lo que dijo Marcelo? Dijo, yo le voy a poner monitor porque creo que la presión intracraneal está aumentada. Si no tengo el monitor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sé que esa pique está elevada? Entonces ahí vienen los signos clínicos. Anisocoria, deterioro rostrocaudal, hemiplegia contralateral, signo de Babinski, sucedáneos, ¿no es cierto? Hiporreflexia. ¿Qué más? Respiración de Kussmaul. ¿Qué más? Hiporreactividad a la luz pupilar. ¿Qué más? Hipertensión. ¿Qué más? Cushing. Entonces, todos esos son signos de hipertensión endocraniana, que aunque no tengamos el monitor, pero si tenemos esos signos neurológicos, decimos sí, a este paciente ya lo hidratamos con 2000, con 3000. Si no tengo un sangrado evidente, si no tengo una fractura de fémur, no tengo un trauma abdominal, de pronto en el ecofase está negativo, o hago un lavado peritoneal diagnóstico negativo, ¿sí? No tengo un hemotórax. ¿De dónde me perdió sangre este paciente? ¿No es cierto que es imposible que por la cabeza haga tanto sangrado? Claro. Pero el paciente me muestra signos de hipertensión endocraniana. Entonces, ahí sí utilizo el monitor. Como tú decías, Marcelo, si el paciente me está chocado, está con una hipotensión, tuvo un sangrado activo y le clavo monitor, pues de una vez voy a provocar isquemia completa de las células. ¿Sí? Claro, Entonces, empeoramos el cuadro. hay que ver al paciente en un contexto general. ¿Ya? Entonces, con los signos que acabé de decir, son signos de hipertensión endocraniana. Sigamos. Ya. Bueno, esto ya es más o menos de lo que se habló en la fisiopatología. Igual aquí tenemos el uso del manitol, pues que nos contribuye a la final a disminuir la presión intracraneal. Y que el resultado final pues es aumentar el aporte del oxígeno a las células neuronales. Ya, Marcelo, esto igual. sí, hasta ahí nomás, Marcelo. Entonces, Sí. listo, porque ya por el tiempo y también la prolongación de la exposición es un poco larga. Entonces, compañeros, para finalizar, el paciente con trauma cráneoencefálico necesitamos siempre hacer el ABC del trauma, vía aérea, ventilación, circulación, examen neurológico, ¿no es cierto? Revisión primaria, revisión secundaria, ¿sí? El aporte por catéter nasal máximo nos puede ayudar hasta 3 a 4 litros por minuto y solamente nos da de entre un 20 hasta máximo un 40% de aporte de oxígeno. El oxígeno por mascarilla nasal, nos da entre 6 a 8 litros por minuto, máximo 60 aporte de oxígeno. Por canal nasal, igual, a 8 litros por minuto, máximo 60% de oxígeno. El único que nos da 100% es la intubación endotraqueal. Tenemos un paciente grave con trauma craneoencefálico grave, con una escala de coma de Glasgow de 8, de 9. ¿Qué vamos a hacer en el paciente? Vamos a sedarlo, necesita intubación endotraqueal. Necesitamos, como dijo Marcelo, reducir la tasa metabólica del cerebro. Utilizamos barbitúricos, utilizamos anticomerciales que también nos ayudan, ¿sí? Oxígeno anticomercial de circulación. Hipertensión, tensión arterial media entre 75, si es posible, como dijo José Luis, más de 90 milímetros de mercurio. Ojo, cuidado, que si vemos una hemorragia, vemos un sangrado, vemos una escoria, vemos el signo de Butler, tenemos un trauma de base de cráneo, ¿sí? Si el paciente tiene un trauma, una fractura de base de cráneo expuesta, siempre antibióticos. Si es preferible, una que pase la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Analgésicos, cobertura y tomografía. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros?
Si no hay preguntas, entonces demos por finalizado la revisión bibliográfica trauma craneoencefálico. Esperemos que nos haya servido para poder mejorar la atención del paciente, sobre todo en el servicio de emergencia. Bueno, yo sí tengo una pequeña acotación antes de que termine esto. Y era incluso para responder una pregunta que Marcelo me hizo hace un tiempo atrás. Bueno, según la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, la profilaxis de convulsiones está recomendada sobre todo para las convulsiones precoces que aparecen en los 7 primeros días. Ahí hay evidencia que justifica el uso de profilaxis. Profilaxis, convulsiones tardes, justifique su uso. Sí, Marcelo, para responderte esa pregunta que te la debí. Y obviamente la profilaxis se va a hacer con fenitoína, dosis de carga 20 miligramos por kilo, y luego mantenimiento 5 miligramos por kilo cada 12 o cada 8 horas, 12 horas a partir de la dosis de carga. Eso primeramente. Con respecto al uso del manitol, en realidad en cuidados intensivos está indicado obviamente cuando hay hipertensión intracraneal evidente, cuando hay signos de prácticamente enclavamiento, o lo que llamamos en cuidados intensivos, hay que hacer el rescate, ¿sí? Es decir, está anisocórico, está refléctico, está con tríada de Cushing, que ya la mencionó líder, hipertensión, bradicardia, alteración en el patrón respiratorio. Esas 3 cosas nos están indicando hipertensión intracraneal. Si presenta esas 3, sí hay que rescatarlo. Hay que revertir la midriasis con la carga de manitol de 0.5 a 1 gramo por kilo. Y pues la solución salina hipertónica, al 3% en caso de niños, al 7% en los adultos. Dosis de carga y luego el mantenimiento cada 6, cada 8 horas. Y también pues obviamente esto ya pasa al cuarto crítico, al cuarto de cuidados intensivos, en donde los objetivos igual van a ser mantener un PCO2 de 35, un PO2 de 80 a 100, obviamente control de la temperatura, evitar la hipertermia con normoglucemia, gasto urinario de 1 a 3 ml kilo hora. ¿Qué más? Obviamente debe estar ese paciente sedado y analgesiado, que eso es algo que, como les mencioné antes, no perder el tiempo en una radiografía de cabeza. Hace unos días atrás hubo un accidente de tránsito, un paciente politraumatizado, que como ya mencionó el líder, incluso los pacientes no llegan solo con trauma de cráneo, para que se lastime el cráneo hay una lesión en otro lado. Entonces el ABCD, entonces vía aérea, si hay que intubarle, se lo intuba de entrada, controlan la respiración, controlan la circulación y luego de eso paran sangrados, por favor. Entonces en ese paciente accidentado de la última vez, todos se dedicaron a parar el sangrado de la pierna. Sí, es cierto, estaba perdiendo sangre, pero había que intubarlo primeramente. Tenía que haber sido intubado de entrada. Le piden radiografías de brazo, le piden radiografía de piernas cuando no era necesario en ese momento. Y si es que eran necesarias, tenían que haberle hecho primero pues la lateral de cuello, la estándar de tórax y la AP de pelvis. Y esas radiografías no le hicieron. Entonces hay que priorizar las cosas. ¿Sí? La evaluación con el A, B, C, D, E, la evaluación primaria y la evaluación secundaria, para que no se pierda tiempo porque el otro puede matar al paciente. ¿Sí? Y los objetivos que dijo, a Marcelo le pasé una foto de los objetivos con respecto a la presión arterial media, ojalá la pueda subir antes de que corten. La quise compartir por el chat, pero el doctor Oscar tiene restringido la compartición de archivos en JPG, me parece que es. Eso nomás, y pues de mi parte muy agradecido. Gracias, líder, por todo. Y pues un tema en realidad que es grande, es amplio, y pues ojalá se lo pueda continuar más bien luego conversando. Exactamente. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros. Sí, por favor, José Luis, si puedes enviarme a mí también